en tu presencia pertenezco yo. La semana pasada estuvimos predicando sobre un tema que se llamaba Sin Límites. ¿Se acuerdan? Sin límites. Y estuvimos aprendiendo cosas preciosas de la palabra, ¿verdad? Que el Señor no tiene ¿qué? Él no tiene límites para bendecirlo a usted. Que el Señor utiliza muchos medios para bendecir a un ser humano. Pero nosotros tenemos muchas veces nuestra mente muy limitada para ver que el Señor me bendiga de cierta forma. Tenemos limitaciones en saber que podemos hacer una cosa de muchas formas. Y nos limitamos a hacerla de una forma o de dos. Les recuerdo rápidamente, el profeta Eliseo hizo 8 milagros sobrenaturales, poderosos. Usted los encuentra de Segunda de Reyes 4 en adelante. 8 milagros poderosos. Él dio una orden con la palabra, soltó una palabra a una mujer y produjo un milagro tremendo que produjo con un poquito de aceite, llenó muchas tinajas con aceite. Dio una profecía: tendrás un hijo. No, pero si es que yo no puedo tener hijos. Vas a tener un hijo. Al año tuvo el hijo. Se murió el hijo, vino el profeta y lo resucitó a través de la oración. Vino y envenenaron una comida y él dijo: echen harina en la olla, y se quitó el veneno y pudieron comer. Multiplicó 20 panes para que comieran 100 hombres con el poder de la palabra. Le quitó la lepra a un hombre ordenándole: lávese 7 veces en el Jordán. Ordenó. Este hombre actuó en una forma maravillosa. Tiró al agua un pedazo de madera y sacó un hacha de metal, que un hacha no flota. Él la hizo flotar. Y después venía un enemigo grandísimo y él oró para que el criado viera todo el ejército que estaba alrededor de él. Carros de fuego, gente de acá. Imagínense cómo sería esa visión tan poderosa, que la pudiéramos ver nosotros. Cuando estábamos en Francia hace poco, cuando llegamos de Tel Aviv a Francia, nos quedamos esa noche durmiendo ahí en el aeropuerto. Cuando nos levantamos a las 7 de la mañana, durmiendo un poco incómodos en esas camas que hay ahí, Carlos, mi amigo, el que iba con nosotros, él tuvo un sueño. Antes de despertarse, en el sueño él estaba con nosotros en el mismo sitio, con todas las camas, pero alrededor él veía hombres vestidos de militares rodeándonos a todos nosotros. Cuando nos levantamos, dice que él en el sueño se levantó. Cuando él se levantó y todos nos levantamos, los militares hicieron fila. Comenzaron a marchar. Y salieron de ese lugar bien en filita los militares. Cuando dijeron: ya cumplimos con nuestra labor, ya no tenemos que cuidar a estos hijos del Altísimo, sino vamos nosotros a descansar. La palabra del Señor dice que hay ángeles alrededor de nosotros y nos defienden, dice la Escritura. Amén. Ahora, todo esto son bendiciones poderosas del Señor. Diga conmigo: no hay límites. Si yo creo en la palabra del Señor, no hay límites. Mire esto. Diga conmigo: no hay límites, sino promesas que se cumplen en mi vida. Déjeme hacerle esta introducción a este tema. Noé esperó 100 años para que viniera el diluvio. José esperó 13 años para salir de la cárcel. Usted estará diciendo: yo llevo ¿cuánto tiempo esperando una bendición? Josué esperó 40 años para entrar en la tierra prometida, y su amigo Caleb esperó 45 años para que le dieran la montaña de Hermón, allá en Jerusalén, como la tierra prometida. David esperó 15 años para ser el rey de Judá en Hebrón. Abraham esperó 100 años para tener un niño.
Jacob esperó 14 años para poderse casar con el amor de su vida. Vio a una mujer, dijo: uy, esa mujer tan hermosa, yo quiero que sea mi esposa. Le tocó esperar 14 años para casarse con ella. Pero estos hombres que tengo acá como ejemplo de saber esperar, porque hoy le quiero hablar de saber esperar en el Señor, son un ejemplo de hombres que vivieron 100, 40, 15, 14, 13 años esperando una promesa. Pero pasaron todos estos años y ¿qué sucedió? La promesa se cumplió. ¿Cuántas promesas lleva usted en su corazón esperando que se cumplan y aún no se han cumplido? Déjeme decirle algo: siga esperando en el Señor, porque esa promesa va a venir un día si usted obedece a los mandamientos del Señor y tiene fe. La promesa no viene porque sí. Es si usted obedece los mandamientos del Señor, el Señor va a cumplir la promesa, ¿verdad? La palabra fe en el hebreo es emunaj. Escúcheme acá, emunaj. Y esa palabra en hebreo significa varias cosas. Es bien distinta a la palabra en griego pistis. Es distinta. En hebreo significa algo seguro, algo establecido, algo fiel, algo confiable, algo que es verdad. No una suposición o una creencia humana. No, la palabra fe viene del corazón mismo del Creador. Emuná. Ahora, si la palabra emuná es fiel a la verdad, ¿dónde está nuestra fe? En la palabra. Y en la palabra están las promesas. Y allí habla una promesa. Dice: fe es certeza de lo que ¿qué? Se espera, de la convicción de lo que no, de lo que no se ve. Certeza y convicción de ¿qué? ¿Sabe usted que esa palabra de Hebreos 11:1 ha sido para mucha gente una desilusión? ¿Por qué? Porque les han explicado mal esos textos bíblicos. Y en vez de traerles esperanza, pasan años y años y dice: eso aquí no se cumplió esto y me voy. Pero cuando usted entiende el principio bíblico desde el punto de vista bíblico hebreo, las cosas son distintas. Certeza y convicción nos habla de seguridad en la palabra del Señor, porque allí dice las cosas que no se ven. Entonces la gente empieza a tener una lucha interior de lo que no veo, y no veo que se cumpla esto, pero no tienen una seguridad en ninguna promesa. ¿Me estoy haciendo entender? No tienen una promesa en su vida y fundamentan su fe simplemente en lo que ellos piensan. Y es que yo creo que el Señor me va a bendecir porque sí, pero no tienen una palabra de dónde tomarla. Ahora, toda promesa tiene un requisito poderoso para que se cumpla. Fe, que es emuná en hebreo, fe, en el que usted debe tener certeza, convicción, seguridad, fidelidad en esa palabra. Pero hay otra palabra que usted la debe tener como fundamento de todo eso en su casa, como una casa. Es paciencia, paciencia. Las promesas están cimentadas en paciencia, en saber esperar lo que la boca del Señor ha hablado. Usted y yo pasamos por crisis de paciencia. La hemos vivido muchas veces, no una sola vez, muchas veces hemos vivido crisis de paciencia, crisis de fe. Pero ¿por qué no me contesta el Señor? ¿Pero por qué no me llega esto? ¿Por qué no me llega aquello? Paciencia es constancia y resistencia personal. A pesar de las dificultades, del desánimo, de las circunstancias desalentadoras,
o del sufrimiento que usted esté pasando. Es lo opuesto a rápido, es lo opuesto a impaciente. Es el deseo de tener las cosas como ya. Lo opuesto a paciencia es ya. La necesito ya, Señor. Y ahí usted y yo nos estrellamos, y muchos hijos del Señor se estrellan. Y por eso es que no alcanzamos las promesas del Señor, porque no sabemos tener la paciencia en la promesa. Ni siquiera tenemos una promesa para decir: tú me dijiste esto, Señor. Esta palabra se va a cumplir un día. Pase un año, se va a cumplir. 2 años, se va a cumplir. 3 años, se va a cumplir. Lo que sea, se va a cumplir. Mire esto. La palabra para paciencia viene de una palabra en hebreo que es arik. Arik, que significa, ¿sabe qué? Prolongar la vida de una persona. Esperar con buen ánimo. Esto, en otro sentido, es esperar con gozo lo que Él me ha prometido. Esperar pacientemente, con constancia, lo que Él me ha prometido. Me prolonga la vida la paciencia, porque me tiene que entrar reposo interior. Pero cuando no tenemos paciencia para esperar las promesas del Señor, ¿qué pasa? Nos enfermamos, nos angustiamos, a veces no dormimos, comemos mal, etcétera, etcétera. Nos desequilibramos emocionalmente. Pero la palabra arik, de la palabra paciencia en hebreo, es prolongación de vida. O sea, el Señor nos prolonga la vida para que sepamos esperar lo que Él ha prometido para nosotros. Ahora, la verdadera prueba de la paciencia no está en saber esperar. Mire este pensamiento. Sino en cómo nos conducimos mientras esperamos lo que el Señor nos ha prometido. ¿En qué forma nos conducimos? ¿En qué forma hablamos? ¿En qué forma pensamos sobre el objetivo que yo quiero alcanzar? Sabemos que la promesa está allí adelante. En la Biblia no hay fechas para usted que en 3 meses le va a llegar a usted tal bendición. Son cosas muy puntuales. Cuando los profetas hablaban, el Señor te va a traer un hijo en 1 año. Listo. Pero la mayoría de promesas no tienen fechas. Luego tenemos que tener una condición especial en nuestra vida de saber esperar en la paciencia, de saber esperar en las promesas del Señor. Paciencia para poder obtener la bendición. Pero basados ¿en dónde? En las promesas que el Señor me dé. Ahora, ¿cómo obtiene usted promesas? Pues, hermano, tenemos que tener comunión con el Señor. Tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que leer la Biblia. ¿Cada cuánto tenemos que leer la palabra? Según las Escrituras, todos los días. Entonces, el otro día estaba yo en una casa compartiendo la palabra y habían unas mujeres todas muy ancianas, de bastante edad, y yo les compartía algo de esto. Y entonces había una mujer allí y decía: yo amo mucho al Señor, yo amo mucho al Señor, yo creo mucho en el Señor. Y entonces yo hago la pregunta: ¿cada cuánto usted lee la Biblia? Pues no me pudieron contestar, hermanos, porque no la leían. Le dije: ¿sabe una cosa? Que si usted no lee la Biblia todos los días, usted está infringiendo un mandamiento del Señor. Porque está escrito: leerás la Escritura cada cuánto, día y noche, y la enseñarás a tus hijos. La enseñarás a tus hijos. Textos hay muchos en las Escrituras. Si usted no está leyendo la palabra, ¿cómo le habla el Señor a usted? Es imposible, hermanos. ¿Cómo? Usted tiene que ir a la palabra. Vaya a la palabra. Y la palabra es vida, es esperanza, es consuelo. Me habla de mi presente, de mi futuro, aún de mi pasado. Me dice después de la muerte a dónde yo voy a ir a vivir.
¿A dónde vamos a vivir después de la muerte? ¿A dónde? En la nueva tierra. En la nueva tierra. El Señor va a hacer una tierra nueva, totalmente nueva. Y ahí vamos, nosotros vamos. Si morimos hoy, vamos a regresar. Y vamos a vivir aquí 1000 años con el Señor. En una nueva tierra. ¿Cómo será esa nueva tierra? Pues, hermanos, si esto no tiene comparación con lo que es la nueva tierra, ¿cómo será esa tierra? Dice la escritura en Mateo 5:8: los limpios de corazón, ¿qué? Verán al Señor. Los limpios de corazón verán al Señor. Verán al Dios de Israel. Mateo 24:38 nos habla de la sociedad del último tiempo. Mateo 24 nos habla de la sociedad que estamos viviendo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la característica de la sociedad antes de que el Mesías regrese a la tierra por segunda vez? Pecado abundante, separaciones abundantes, divorcios abundantes, recasamientos abundantes, inmoralidad abundante, perversión abundante, olvido de los caminos del Señor superabundante, bebiendo, borrachera, vicios de toda la clase de vicios, de toda clase de vicios inmorales. Llámelo usted pornografía, prostitución, adulterio, lesbianismo, etcétera. La sociedad antes que venga el Mesías tendría esas características. Y estamos viviendo ya en esta sociedad. El mundo está vomitando inmundicias por todas partes. Miren la televisión, hermano, ustedes, esos programas de televisión que usted encuentra allí. ¿Qué edifican? ¿Qué construyen la familia? Lo contrario, están trayendo imágenes de familias totalmente distintas a las Escrituras. Todo es antibíblico, hermano. Todo va en contra de la verdad. Todo va en contra de la santidad. Ustedes saben que la maldad se pega más rápido que la santidad. El pecado contamina más rápido a la gente que la santidad. Segunda de Pedro 2, por favor. Yo quiero que usted vaya allí. Segunda de Pedro capítulo 2. Lo quiero llevar. Y quiero llevarlo poco a poco y mostrarle cómo aquí hay cosas tan preciosas en las Escrituras. Entonces estamos viendo paciencia para obtener promesas. Estamos viendo que tenemos que ser santos para poder alcanzar las promesas del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, pero quiero que usted mire lo siguiente. Versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Quién escribió esto? El apóstol Pedro. Él dijo: va a haber falsos profetas entre ustedes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Déjeme aquí explicarle esto en mis propias palabras, sacadas de la misma Escritura. Herejía, la palabra herejía, dice herejías destructivas. Aquí habla de la gente hablando, pastores, profetas, maestros, ¿sí? Falsos profetas, dice aquí la Escritura. Y hoy en día, hermanos, sí que hay profetas en la tierra. Usted ve en la televisión que
que el profeta tal, que la profeta tal, que el profeta y la profeta, y eso va para allá y viene para acá. Usted tiene la responsabilidad de poder saber si ese hombre que está hablando la palabra, si es del Señor o no es del Señor, si es de la palabra pura o no es de la palabra pura. Usted tiene la responsabilidad de saber que lo que yo le hablo aquí si está de acuerdo a las Escrituras y yo no lo estoy engañando a usted. Hoy en día el espíritu de engaño sobre la tierra es una de las potestades demoníacas más grandes que hay sobre la tierra. Y ya le voy a tocar puntos claves sobre eso. Herejías destructivas son preferencias basadas en opiniones personales y en sentimientos. La gente comienza, usted está sintiendo, y empiezan a predicar a través de sentimientos a la gente. Y utilizan la misma alabanza para que la gente sienta la presencia del Señor. Y por ahí se va la iglesia. Y hoy en día eso está, hermanos, inundada la iglesia de esa clase de predicaciones. Sentimientos de que sienta el Señor y que sienta el Espíritu. Y predican basados en sus propias opiniones. Un ejemplo rápido. Explíqueme, hermanos, o dígame usted. Mi obligación como pastor es predicar la palabra que está aquí escrita, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si a mí se me ocurre decirle a ustedes que el diezmo no es el 10% sino el 20%, ¿yo estoy diciendo la verdad o estoy diciendo mentiras? Mentiras. Pues déjeme decirle que eso están predicando en otras iglesias. ¿Por qué? Porque basan su prédica y meten herejías, hermanos, basados en su propia opinión, engañando a la gente. Y van tras el dinero de las personas, no tras su alma para que se santifiquen. Mire, una herejía, ¿sabe qué es lo que trae? Falta de unidad. Trae diversas creencias en una congregación. Sustituye la verdad con opiniones personales en contra de la verdad del Señor. Creen en cosas distintas a las Escrituras y engañan a la gente. Son herejes. Herejes. Otra cosa que he escuchado que me dejó pensando mucho. Si usted debe $10,000, traiga el 10% de esa deuda aquí a la iglesia y el Señor le va a pagar el resto. Muéstreme, hermano, eso en las Escrituras. Yo no lo veo en las Escrituras en ninguna parte. Y eso se está predicando en la tierra. Traiga el 10% de su deuda, que el Señor le paga el resto. Hermanito, y si yo debo $100,000, entonces le tengo que traer a usted $10,000. ¿Me hago entender, hermanos? Yo estoy abriéndole los ojos, hermano, para que usted no se deje engañar. Tenemos que conocer la palabra y que no vengan explotadores, hermano, a sacarnos el dinero. La herejía niega al Señor, como está escrito. La verdad está siendo blasfemada. Hay malas enseñanzas, hay inmoralidad sobre la tierra como nunca. Mire esto, por la ambición de gente por dinero, explotan con falsas enseñanzas a la gente y los engañan, les mienten. Y la gente como borregos van a donde esas personas, hermanos. Falsos profetas, maestros, apóstoles, herejes que tuercen la palabra, engañando a la iglesia en el mundo entero. Escuchaba yo el otro día en internet. Aquí lo primero es el dinero, decía un hombre pidiendo dinero en un canal de televisión mundial. Aquí lo primero es el dinero en este negocio. Hermano, perdóneme. Aquí lo primero es la santidad en este lugar. Aquí lo primero es la palabra. Le debemos dar honras a la palabra, amén.
Le debemos dar honras al Señor. ¿Qué sacamos con ganar todo el dinero del mundo si se pierde nuestra alma? Por la ambición y la avaricia de la gente, hermano, están engañando a la gente. La santidad no está siendo predicada. El pecado bíblico no está siendo predicado. El guardar los mandamientos no está siendo predicado. Es un rechazo abierto a continuar en el engaño, de engañar a la gente con herejías, como dice aquí la palabra. Son herejes, tuercen las escrituras. Mire, hay una mentira, la cosa más grande sobre la tierra, la he escuchado por años. Esta mentira de la cual yo le voy a decir ha traído más pecado a la iglesia que nunca. Ha traído más pecado en los creyentes que nunca. La verdad trae santidad a la vida de la gente. Amén. Una verdad te trae santidad, te trae limpieza, te prospera para amar al Señor. Pero el diablo envenena con sus flechas. ¿Sí? Toma una palabra que aparentemente es verdad y la inyecta en la gente. Y le voy a decir cuál. Salvo, siempre salvo. Haga lo que usted haga, usted ya es salvo. ¿Me hice entender lo que les estoy diciendo? Los que nos están viendo por internet allí. Dicen, salvo, siempre salvo. Haga lo que usted haga, usted ya se salva. Esa predicación ha traído más pecado a la iglesia que nunca. Porque como yo ya soy salvo, no importa si yo soy adúltero. No importa si yo caí en inmoralidad. No importa si yo caí en otro pecado. El Señor ya me salva. Herejes, yo no veo eso en las escrituras. Yo veo en las escrituras lo que voy a leer a continuación. Y ustedes me dicen, versículo 4. Si usted tiene su Biblia ahí, mire, 2 de Pedro 2:2 para los que nos ven allí en internet. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué dice aquí? No los perdonó el Señor a los ángeles que pecaron contra Él. Mire. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué hizo el Señor? Los acabó, hermano, los destruyó a todos. Y el versículo 6. Y si condenó para destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, le puso ejemplo a los que habían de vivir ¿cómo? ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Perversión de toda clase, hermanos, con el respeto que se merecen las personas. Había homosexualismo, había lesbianismo. Aquí en la Biblia usted lo encuentra. Había pecado abierto de inmoralidad. Y hoy en día, hermanos, hoy en día hay predicadores homosexuales predicando. Y no lo ven como pecado, hermanos. Y toman la palabra y viven como les parece. O están en adulterio y no hay problema porque salvo siempre salvo. Y cometen otra clase de pecados y no hay problema. Pero eso yo no lo veo en las escrituras. Dice la palabra que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Creador. Amén. Ellos verán. Mire lo que sigue a continuación. Y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Había un justo, una persona le dolía ver el tanto pecado. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para hacer qué? ¿Qué dice la Escritura? Castigados en el día del juicio. Castigados en el día del juicio.
Un muchacho cayó enfermo de SIDA por su práctica homosexual en Colombia. Y él se convierte al Señor, y este hombre dejó el pecado y comenzó a asistir a la congregación. Y vivió, cuando de pronto un buen día llaman al pastor y le dicen: el hermano tal está muriéndose en la casa. Había vuelto a recaer en su práctica, hermano, y otra vez quedó infectado con el SIDA y estaba muriendo en la casa. El pastor va a su casa y este muchacho estaba aterrado y gritaba: no me deje ir con ellos, no me deje ir con ellos. Y el pastor: ¿con quiénes? Ellos. Y él le describía quiénes eran ellos: hombres vestidos de negro. No me deje ir con ellos, no me deje ir con ellos. Entonces el pastor le dijo: arrepiéntete por lo que hiciste. Y el Señor, como es grande en misericordia, ¿cierto? Él, hasta en el último segundo, si usted se arrepiente de corazón, el Señor lo salva. Y entonces el pastor le dijo: arrepiéntete, por favor, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor por haber caído en ese pecado. Y el muchacho dijo: sí, me arrepiento. Y hizo una oración pidiéndole perdón al Señor por su pecado. Cuando él cambia su oración y él entiende que hay arrepentimiento y hay perdón por parte del Señor, la imagen cambió. Ya no estaban los hombres vestidos de negro. Él veía ángeles en la habitación. Y entró en una paz ese joven y falleció. Mire, hermanos, esto no es un juego. Por favor, esto no es un juego. No podemos jugar con la santidad del Señor. Que porque yo soy salvo. ¿Cuál salvo? Si usted es salvo, usted no vive en pecado. Perdóneme, eso dice muchos versículos de la Escritura. Si usted es salvo, usted anhela ser santo. Si usted es salvo, anhela la verdad del Señor. Si usted es salvo, usted anhela buscar la palabra. Si usted es salvo, usted anhela perdonar a su papá, anhela perdonar a su mamá, anhela perdonar a su vecino, anhela perdonar al que lo maltrató, al que lo violó, al que le hizo quién sabe qué más cosas. Si usted es salvo, usted no actúa en pecado. Perdónenme, pero esto la Escritura dice: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la Escritura. El amor del Padre no está en él. Mire otro pecado grande que hay sobre la iglesia después de salvo siempre salvo. Otro pecado, yo no sé si usted lo ha visto. La iglesia en el mundo no lo ve, porque no lo ve como un pecado. Y es violar el cuarto mandamiento de las Escrituras. Vaya usted allí a Éxodo capítulo 20. Le voy a leer el cuarto mandamiento. Versículo 8. Los 10 mandamientos, pregunta, ¿los 10 mandamientos son para cumplirlos? ¿Los 10 mandamientos son para cumplirlos? Usted que nos ve allí en internet. ¿O solamente 9 tengo que cumplir? ¿O 7? ¿O 3? Los 10 mandamientos son la constitución, la base de la constitución del reino. Amén. Son 10 y a los 10 hay que cumplirlos. Y el cuarto, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Reposo en las Escrituras hebreas, ¿cuál es? Shabbat. Acuérdate del Shabbat para cumplirlo. Reúnete con tu congregación en el día que estableció el Señor en su palabra desde la creación. Muéstreme en las Escrituras que el Señor cambió este cuarto mandamiento por otro.
diciendo que ya no nos debemos congregar el sábado, sino otro día de la semana. Muéstremelo en las Escrituras. No lo encuentra usted en ninguna parte. Y entonces, ¿por qué la iglesia viola este mandamiento? Haciendo sus servicios el día domingo. Nosotros nos regimos, y mi vida se rige por cumplir ¿qué? Mandamientos de el Señor, no de hombres. Los profetas herejes, los pastores herejes, los maestros herejes tuercen la palabra y llevan a la gente a cumplir mandamientos de hombres. El servicio el día domingo es un mandamiento de hombres, establecido por la Iglesia Católica en el tercer siglo. Ellos fueron los que establecieron en la reunión del día domingo, la Iglesia Católica. Y ahí cayó todo el pueblo cristiano, violando la palabra. Pero como yo soy salvo, siempre salvo, a mí no me pasa nada. Entonces hacemos algo similar a esto, pues matamos un ser humano. Como yo soy salvo, siempre salvo, a mí no me va a pasar nada. No me van a meter a la cárcel, no me van a acusar, no va a haber ningún problema, y el señor juez me va a soltar y me va a dejar ir para la casa. Es algo similar a eso, hermano. Es una herejía, hermanos, es una falsedad. Por eso miles de hijos del Señor, de cristianos, viven en pecado, viven adulterando en inmoralidad. Me llama una persona y me dice: mire, estoy mal, hice lo siguiente, y me contó lo que hizo. Lo que le dije, ¿sabes qué? Perdiste la comunión con el Señor. Dejaste de leer la palabra, no volviste a buscarlo en la mañana al Señor. Me dijo: sí, eso es cierto. Miles están cayendo hoy en día, hermano, en cosas terribles en su vida personal. Sin santidad, nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Génesis 2. Mire: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. En él reposó. En hebreo, ¿sabe una cosa? En el hebreo, en las letras hebreas, la palabra escrita en español, en él reposó, está el nombre del día sábado, Shabbat, escrito. Allí está escrito eso. ¿Quién fue el primero que estableció el día de reposo como un día de descanso? El Señor, el mismo creador del universo. Dice que él, ¿qué hizo? Y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire, el Shabbat, el día de reposo, está escrito desde Génesis 2. Mire, ahí está escrito. El Señor fue el que estableció el día del Señor. Él, no nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sabe una cosa, muchas congregaciones se están volviendo del domingo al sábado. Y yo no le estoy hablando aquí de legalismo, ni le estoy hablando aquí de que esto está torcido. No, eso dice la Escritura. El cuarto mandamiento es el mandamiento más violado por la iglesia cristiana en el mundo. Léalo allí, hermanos. Tenemos que reunirnos solo el sábado. Ahora, ¿cuándo comienza el día bíblico? De las 6 de la tarde a las 6 del otro día. Mire eso. Cuando cae el sol, ¿no? Lo que dice la Escritura. El Shabbat fue separado desde el comienzo de la humanidad como una herencia. Como una herencia. Ahora, para cerrar aquí, como estamos hablando, hermanos, paciencia en las promesas del Señor, para poder yo alcanzar la bendición de mi Padre. Pero como hay herejes predicando lo que no es, la gente está entendiendo lo que no es y está viviendo lo que no es. Y entonces el cáncer de la separación está entrando en las iglesias y está acabando con matrimonios pastorales
con matrimonios de evangelistas, está acabando con matrimonios de profetas, etcétera, etcétera. Está arrasando con la vida matrimonial dentro de la iglesia. Algo está fuera de orden. Ahora, ¿cómo identificamos a estos maestros falsos? ¿Cómo los identificamos? Para que no nos engañen, hermanos. No nos engañen. Primera de Pedro 2:2, por favor, allí. Mire lo que dice el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de, ¿qué? Deleites cada día. O sea, viven en la carne, son guiados por la carne, tienen prácticas de pecado, viven en adulterio, viven en fornicación, tienen vicios, etcétera, etcétera. Son personas que a escondidas tienen una vida de pecado, pero usted no lo sabe. Como pastor sé historias de otros pastores, de otros ministros, que estando en pecado los he visto predicar en iglesias de más de 10,000 personas. Y sé que están en pecado y no se han querido arrepentir. Y siguen predicando. Y eso hay que anunciarlo a través de los medios, hermano, a la gente. Usted tiene que aprender a discernir quién está predicando delante de usted. El Espíritu Santo es el que le revela a usted. El Señor nos reveló hace muchos años a mi esposa y a mí sobre un pecado de la vida de un pastor. Nos dio un sueño el Señor. E interpretamos el sueño y dijimos, úpale, uy, Señor, es esto. Padre, confírmanos ese sueño, que esto viene de ti, Señor. Para hacerles corto el cuento, ese hombre tiene hoy en día en Colombia más de 10,000 personas en su iglesia. Sigue predicando así, en pecado. Lo han llamado para bajarlo del púlpito y el hombre no ha querido. Ha seguido ahí. Y el Señor nos confirmó a nosotros que el sueño venía de su presencia, porque la persona implicada en el pecado de inmoralidad con este hombre vino a hablar con nosotros y nos confesó el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Buscan, segunda característica, buscan obtener fama, poder y dinero a través del ministerio. Aprovechan el ministerio para enriquecerse. Su motivación no es espiritual, sino económica en la vida de esa persona. ¿Usted cómo se da cuenta de eso? Por la forma en que se administran los recursos de la iglesia. El testimonio de la misma persona. Usted tiene que conocer el testimonio de la persona. Tercero, terminan predicando doctrinas contrarias a la verdad del evangelio. Y comienzan a decirle a la gente, traiga el 20% de sus diezmos, lo que les explicaba en un principio. Traiga el 10% de su deuda, que el Señor le va a pagar el resto. Y comienzan a manipular a la gente, hermanos, y le sacan el dinero a las personas. Cuarto, profetizan y no se cumple lo que profetizan. Y eso usted lo ve en internet, hermanos, tremendo. En grandes hombres que aparecen en televisión. Y con todo y lo que han profetizado y no se ha cumplido, los ríos de gente detrás de estas personas. Mire eso. ¿Qué dice la Escritura?
Si un hombre de estos o una mujer habla, no tengas temor de él, dice la Escritura. No tengas temor de él. Luego, si usted sigue detrás de esa persona, usted está en desobediencia a la palabra. ¿Me hago entender, mi familia? No tengas temor de esa persona que profetizó y no se cumplió la palabra. No, es que a veces el profeta se equivoca. Por ahí escuché yo a un super profeta. Yo dije, ¿qué? Yo eso no lo veo en las Escrituras. El profeta que se equivocaba, ¿qué hacía el pueblo de Israel? De una lo mataba. De una lo mataban. Ellos no decían, bueno, ok, listo. Te equivocaste en esta ocasión, pero no lo vuelvas a hacer. Te damos oportunidad para la próxima. No lo vuelvas a hacer. No. Los hebreos, ¿qué hacían? Cumplían lo que el Señor les decía. Quítenlo del camino. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Por favor, hermanos, lo alabamos, lo endiosamos, y hay una cantidad de vacas sagradas en la iglesia cristiana, hermano, que el Señor tiene que barrer con ellos. Falsos profetas, mentirosos, amantes del dinero, hermanos, y no de la santidad del Señor. Profetizan y no se cumple. Y lo último, manipulan a la gente con emociones y los hacen sentir cosas que no son bíblicas y controlan al público con sus palabras emotivas. Y para terminar y cerrar aquí, hermanos, déjeme decirle lo siguiente. Una de las cosas que tiene contaminada la iglesia, que está bien torcido todo esto de acuerdo a las Escrituras hebreas, y usted me va a decir, si eso no es así, usted tenga el carácter de venir y decirme, no es así. Pero mire lo que digo, yo aquí saqué un resumen pequeñito. Cambiaron el Shabbat por el domingo. Cambiaron las fiestas bíblicas por fiestas paganas. Las cambiaron. Cambiaron todo eso por fiestas paganas y metieron a la iglesia cristiana en todo eso. Fiestas de la Navidad es una fiesta pagana. La Navidad es una fiesta pagana. Después, si usted está interesado, yo le explico eso. Easter en los Estados Unidos es una fiesta pagana. Semana Santa, como nos la enseñaron, es pagano. Halloween, pagano. ¿Por qué la Semana Santa es pagana? Porque cambiaron la fecha de la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías. La cambiaron. Que el viernes murió él y resucitó el domingo. Eso no es así. Eso no dice la Escritura. Como la gente no estudia las fiestas bíblicas, no entienden cuándo murió el Mesías. Cuando usted estudia las fiestas bíblicas, sabe cuándo nació el Mesías. No nació el 24 de diciembre. Eso es una fiesta pagana. Cambiaron el primer mandamiento de la ley del Señor y otros. Usted mire, verá. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley del Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas, dice la gente. Ese no es el primer mandamiento. Los mismos cristianos ni lo saben, hermano, la mayoría. Porque yo he hecho encuestas, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Reemplazaron el mal llamado Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento, diciendo que el Antiguo es antiguo y que eso no hay que leer. Me han dicho, no hay que ponerle atención. La iglesia, refiriéndose al pueblo judío y a su tierra, dicen que ha sido destituido y reemplazado por la iglesia cristiana. Dicen que las promesas de los pactos y las bendiciones que fueron dadas a Israel fueron quitadas a los judíos y dadas a la iglesia cristiana. Y dicen que los judíos están condenados para siempre. Dicen que el Nuevo Testamento, ¿sí? Dicen que en el Nuevo Testamento el término Israel se refiere a la iglesia. Nada de eso es verdad, hermanos. Aquí saqué un resumen pequeñito, pero son más de 19
verdades que yo traje aquí. Y para orar, quiero que oremos, hermanos. Mire, hermanos, mi interés, ¿sabe cuál es? Que usted pueda discernir en el Espíritu, basados en la palabra del Señor, no en mi opinión personal. Que usted no se deje engañar. Lo que yo hago aquí, hermano, es abrirle los ojos por la palabra, para que usted sepa que el lugar donde usted está viniendo es un lugar que el Señor lo ha establecido y lo ha escogido. Pero que usted tenga esa convicción en su corazón. Mire esto, hermanos. Hubo una vez un profeta falso. En un principio el hombre profetizó adecuadamente, pero se torció, que fue Balaam. El Señor le dijo: tengo pocas personas, pero tengo unas pocas personas contra ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hay gente que retiene la doctrina de Balaam. Le voy a decir cuál es esa doctrina, que es una maldición sobre la iglesia. La doctrina de Balaam, que habla el Apocalipsis 2:14, que lo habló el Mesías cuando le habló a Juan, al apóstol Juan. Dice acá: ponen tropiezo ante los hijos de Israel, enseñan a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación. Uno de los pecados que más inunda la iglesia sobre la tierra es violar la dieta alimenticia bíblica de Levítico capítulo 11. Porque la iglesia cristiana dice: eso es para los judíos, eso no es para nosotros, porque yo simplemente oro y santifico la comida. Coma lo que coma, yo santifico la comida con oración. Pues déjeme decirle, ningún mandamiento del Señor puede ser cambiado por una oración. Eso yo no lo veo en las Escrituras. Un ejemplo rápido: el comer cerdo está prohibido por la palabra del Señor en en Levítico. Eso es prohibición del Señor. Es pecado cuando nosotros incumplimos eso. Cambiamos la dieta alimenticia del Señor. También inmoralidad. Balaam era amante del dinero, de la riqueza fácil, hizo las cosas por dinero. ¿Cómo se aplica hoy eso a la iglesia del Señor? Hay una mezcla de paganismo, buscando propósitos santos, entre comillas. La teología del reemplazo, que ha reemplazado el nombre del Mesías por nombre griego, ha cambiado el día sábado por el día domingo. Violan los mandamientos del Señor. Hay una desobediencia abierta a comer los alimentos prohibidos por la Torá, por la palabra. La inmoralidad se mueve, hermano, en los pasillos de las iglesias tranquilamente, en los pastores y en los líderes tranquilamente. Se han acabado iglesias acá en el suroeste de la Florida, como usted no se imagina, por la inmoralidad en los púlpitos. El amor al dinero es evidente en muchos líderes espirituales. Ese es el amor, ese es el profeta Balaam. Amaba el dinero, hacía las cosas por dinero. Para concluir, hermanos, la doctrina de Balaam era una mezcla, como hoy en día la vemos, de la enseñanza de la palabra con enseñanzas paganas, con costumbres paganas. Y no tenemos el carácter de decirle a la iglesia: esto es pecado, quédese quien se quede en la iglesia, váyase quien se vaya en la iglesia. Un pastor me dijo: ¿sabe qué? Yo sé que lo que usted dice, eso es verdad, pero es que a mí me conviene. No, esto no es por conveniencia, eso es por obediencia, mis amados. Aquí es por obediencia. Y el Señor te llama a ti a obedecer la palabra, no a mí, la palabra del Señor. No es por conveniencia que yo predico acá para que usted se quede aquí en la iglesia. Yo predico por obediencia para que usted viva una vida santa. El día de mañana el Señor me va a mí a requerir: ¿qué fue lo que tú predicaste? Tu corazón estaba interesado en otras cosas. Y de pronto el Señor me dice: mire, tu corazón estaba como el de este profeta Balaam. Este hombre estaba con su corazón motivado por el dinero, por la avaricia, no por el servicio sacrificado a la gente, hermanos. Y para terminar le digo esto:
Hermano, yo renuncié a mi profesión. Yo dejé mi profesión para servir al Señor. No era porque yo estaba desempleado y no tenía más que hacer. No, el Señor me llamó como pastor, me llamó como siervo. Y yo abandoné mi profesión y dejé todo. Dejé mi país, dejé mi familia y me vine para acá. Porque Él me dijo que me viniera para acá. Mi interés son las almas, para que usted conozca al Señor, usted lo ame, usted se rinda al Señor, usted sea santo, usted se limpie, se santifique, tenga su vestidura sin arruga y sin mancha, sin teología del reemplazo, salga de las fiestas paganas, salga de la desobediencia y comience a caminar como dice la Escritura, y no como el río que hay en el mundo, hermanos, como a la gente se le da en gana. Salvo siempre salvo, haga lo que haga, yo soy salvo. No, por favor, ¿de dónde acá con esa predicación tan hereje? Si usted es salvo, usted busca la santidad del Señor. No estoy diciendo que no pequemos, sí, claro que pecamos. Pero ¿sabe una cosa? Un hombre que peca pide perdón y no vuelve a caer en el mismo pecado. ¿Me hago entender? Si yo la hería, yo haría, por ejemplo, a mi hermana Libertad la herí de palabra, quién sabe qué le dice, y la herí. Perdóneme. A los 8 días vuelvo, perdóneme. Y a los 15 días vuelve, perdóneme. No, un momentico, perdóneme. Aquí no hay arrepentimiento. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Y cerramos aquí, Padre, y pedimos, Señor, tu misericordia. Una vez hubo un ciego que caminaba junto a ti. Comenzó a gritar este cieguito: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso llamó la atención del Mesías. Y él se regresó y miró al ciego y le dio la vista. Y Padre, hoy te decimos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, líbranos de toda herejía. Si usted puede orar conmigo, dígaselo al Señor. Señor, líbrame de toda mentira, de toda herejía que recibí en mi vida pasada a través de alguna persona. Líbrame de doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Ayúdame a ser sensible ante el pecado y decirle no al pecado, Señor. A rechazar cualquier cosa que esté en contra de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dejamos de cumplir tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos. Nos olvidamos de ti muchas veces. Límpianos con tu sangre preciosa. Dígale al Señor: dame un corazón contrito y humillado. No quites de mí tu espíritu, Señor. Ayúdame a mantenerme firme, confiando en ti, seguro, confiado en tu palabra, en tus promesas. Dígale: Señor, libérame. Libera mi mente de la teología del reemplazo, Señor. Libérame de esa actitud de rechazo hacia el pueblo de Israel. Libérame, Señor, de toda fiesta pagana en la que yo he practicado, Señor. Libérame, Señor, de la mentira, de la lujuria, de la carnalidad, de la avaricia. Dígale: Señor, perdóname y límpiame. Dígale: Señor, límpiame de la cabeza a los pies. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Levante sus manos al cielo un minuto y voy a orar para despedirlo. Padre, yo te pido que los bendigas y los guardes a todos los que están acá y a sus familias, Padre. Padre, alza tu rostro sobre ellos y ten misericordia de cada uno de ellos. Levanta tu rostro sobre sus vidas y concédeles gracia y favor y mucha paz. Shalom. Shalom para ellos y sus familias. Bendice sus manos, bendice sus trabajos, bendice sus hijos, bendice sus esposos, Padre. Guárdalos del maligno, Señor. Que el ángel del Señor los acampe alrededor de ellos y los defienda, Señor. Libéralos de las deudas, libéralos de ataduras, libéralos de temor, de angustia, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que es el Mesías. En tu nombre, Padre.
Te damos gracias, Padre. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Bendiga a la persona que está a su lado. Salúdese con esa persona.